Muy bien. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla para volver a ver la gráfica y que podamos eh, ponernos, sí, cariño, estoy grabando, y que podamos volver a ver por dónde es que vamos en este avance del plan profético que el Señor tiene. Ya hemos visto que desde las eternidades pasadas comenzó todo, vino Cristo, estamos en el tiempo de la iglesia y luego de esto estamos esperando este primer evento que se llama el rapto, que es parte de la segunda venida del Señor. Luego de este evento del rapto, estamos esperando realmente que se vaya completando el plan que Dios centró en Cristo Jesús, ¿verdad? Recuerdan que Cristo, por eso es que la cruz es el centro de todo. Y entonces vamos a entrar luego de que nos vayamos. Las personas que se quedan en la tierra entran a esta segunda etapa donde ya Dios va a hacer juicios sobre la tierra y juicios sobre todos aquellos que nunca quisieron creer en Cristo Jesús ni tampoco en su segunda venida. Y dijimos que la segunda venida de Cristo, vamos a decir así, está conformada por etapas. Está conformada por etapas porque el rapto es parte de la etapa primaria y ahí no le va a ver todo ojo todavía. Ahí solo le vamos a ver nosotros, los creyentes, que vamos a ser llevados, algunos vivos y otros resucitados, pero todos vamos a ser transformados. En estas etapas de juicio, la primera es la tribulación, que tiene dos tiempos, ¿verdad? 3 años y medio de un tiempo de aparente paz y que luego se va a convertir en algo bien difícil, que es el tiempo en donde se está abriendo los sellos, que luego se van a convertir en las trompetas y va a terminar en las copas. Mientras que nosotros vamos a estar en el tercer evento, que es el tribunal de Cristo. Allá vamos a estar dándole cuentas al Señor de lo que hicimos en la tierra, pero ya lo platicamos y espero que esté bien claro, que esto no es para salvación y para perdición, sino solamente para galardones y para posiciones, que es parte de lo que hablamos la semana pasada, esas posiciones que se van a hacer efectivas cuando ya estemos en el milenio. Cuando termine el tiempo del tribunal de Cristo, vamos a entrar a el momento que no sabemos exactamente si todo va a comenzar allá en las nubes o va a comenzar recién vengamos con el Señor, las bodas del Cordero, que son las fiestas, el tiempo donde se van a unir los del Antiguo Testamento y también todos los que murieron en los primeros 3 años y medio decapitados, ¿verdad? Por no haberse dejado marcar por la bestia. Y vamos a venir a esa fiesta que seguramente tiene que terminar en la tierra porque es antes de la entrada al milenio. Y esto va a coincidir con lo que sí llamamos la mera segunda venida del Señor, porque Él en esta venida sí va a poner sus pies sobre la tierra. Y el monte de los olivos se va a partir en dos y va a haber un gran terremoto. Y ahí comienza el tiempo del milenio. Y Lili hizo varias preguntas al final de la clase de la semana pasada. Las preguntas venían con respecto, por ejemplo, a que si Jesús, el Padre y el Espíritu Santo iban a estar presentes. Y yo pues empecé dándole mi opinión y le ofrecí que hoy íbamos a tener un poquito más de argumentos.
Y aquí estábamos comentando con Tony, ¿verdad? Mientras estábamos comiendo antes de que fuera la clase, ¿cómo es esto? Y me dice Tony, Lili está igual que Felipe. Porque Felipe le decía a Jesús, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo me habéis visto. Entonces, Tonito, ya que estás conectado, pone tu camarita. ¿Y qué te parece si tú nos explicas ese punto? Voy ahí. Ya, ok. Bueno, por supuesto que lo hicimos en son de broma, Lili, ¿oíste? No te lo vas a tomar muy a pecho, ¿oíste? Bueno, es que ese exactamente en el capítulo 14 de Juan, para los que tienen todavía, digamos, acceso ahí a la Biblia, recuérdense que Jesús precisamente empieza en el capítulo 14, versículo 1, hablándoles de que se va a ir, que no se turbe su corazón, que crean en Dios, en la casa del Padre, muchas moradas hay, y ese pasaje muy fundamental para lo que fue la segunda venida de Cristo. Luego, participación de Tomás, versículo 5, no sabe a dónde va, cómo pues podemos saber el camino, genera el enunciado del 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie ha venido al Padre si no es por mí. Entonces Jesús provoca precisamente ese tema, porque el 7 dice, si me conociese, también a mi Padre conocerías. Entonces eso le provoca la pregunta a Felipe, ¿verdad? Versículo 8, donde le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Viendo, digamos, la separación entre ambos ahí. Y luego en el 9 Jesús le responde, le responde con, con un llamado de atención, ¿verdad? Porque le dice, tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea que se ganó ahí una reprimenda del Señor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y en el 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, yo lo diría de otra forma, sino el Padre que es parte de mí, él hace las obras. Así que lo que Jesús está mostrando ahí es que no hay una separación, aunque 14, capítulo 14, Juan 14. Entonces, lo que pasa es que como nosotros tenemos una mente, un contexto en el que sí, por ejemplo, vemos que Lili es una persona, Marinita es otra persona y son separados, pues, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Marinita y Lili sean la misma persona? Ese punto es el que nosotros no logramos asimilar, ¿verdad? Ahí, pero sí asimilamos que Lili es espíritu, alma y cuerpo, y entonces podríamos decirlo ahí, bueno, pero Lili, si eres espíritu, ¿dónde está tu alma? Es que mi alma está en mí, pues, ¿dónde está mi espíritu? Es que mi espíritu está en mí, porque Lili es espíritu, alma y cuerpo. No sé si me logro hacer entender con ese punto. Y de hecho me gustaría también de una vez compartirles, por ejemplo, Colosenses 2:9. Que ahí es donde está un enunciado, por supuesto, del apóstol Pablo, excelente, porque eso nos permite de alguna manera como imaginar cómo va a funcionar eso del Padre, del Espíritu Santo y Cristo como una sola persona. 2:9, por ejemplo, de Colosenses dice, porque en él, ese él es Cristo. ¿Verdad? No sé si a todas lo lograron tener ahí, ¿verdad? Casi que si podríamos quitar ese pronombre tácito o sobreentendido como lo tenemos nosotros en gramática, que diría entonces, porque en Cristo habita corporalmente, ¿y qué nos dice al final? Toda la plenitud de la deidad. O sea, por eso es que fuera de Cristo, nosotros ya no conocemos otra deidad. ¿Por qué? Porque todo está manifestado en Cristo. O sea, nosotros no podemos ver, aquí está
Cristo y aquí está la esencia del Padre. No, es que la esencia del Padre y del Espíritu Santo están corporalmente expresadas en Cristo. O sea, no vamos a tener tres cuerpos, por ejemplo, ahí, aquí está Cristo, el cuerpo del Padre y el cuerpo del Espíritu Santo. No funciona así, sino que el cuerpo es uno solo y es el de Cristo. Pero en ese cuerpo, dice Pablo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Definitivamente, Lili y mis hermanas, lo que podemos hacer es explicarlo de forma teórica. ¿Cómo lo entendemos de forma teórica? Pero asimilarlo así de forma vivencial, yo no sé si alguna de ustedes tiene la brillantez del espíritu que diga, no, hombre, eso lo tengo yo asimiladísimo aquí. Yo ya sé cómo va a funcionar esto, porque bueno, le pediría al Señor que me diera la misma asimilación de cualquiera de ustedes. Asimilarlo de forma así humana, difícil. Y yo sí creería una cosa, que cuando nos vayamos de la tierra y tengamos el cuerpo glorificado, aún los que mueren ahorita, por ejemplo, en Cristo, y salen del cuerpo, yo digo que inmediatamente a que salen del cuerpo, la comprensión de la vida, se les amplía, pero olvídense, a millones, porque lo que nos limita a nosotros la comprensión es este cuerpo humano. Este cuerpo humano es el que nos limita la comprensión, pero una vez salimos del cuerpo humano para quedarnos solo en espíritu temporalmente, porque después obtendremos el cuerpo glorificado, el nivel de comprensión es amplísimo, es amplísimo. Entonces, sería mi humilde aportación de esta tarde, mis hermanas, tratando de explicárselo lo más que pude, Lili, para asimilarlo, ¿verdad? Pero tenemos que admitir que humanamente asimilarlo es bien difícil. No es fácil asimilar esto. Gracias, Tonito. No, yo creo realmente que la bromita, Lili, perdonándola, ¿viste? Eso es bromita, es bromita. A todos nos pasa, ¿verdad? Que a veces uno dice, ¿cómo van a hacer ciertas cosas? ¿Cómo van a hacer otras? Porque no sé, es difícil. Tal vez me voy a adelantar un poquito también a la otra pregunta que fue sobre que si va a haber un lugar donde vamos a estar, un lugar. Bueno, yo traté de contestarte también que ese cuerpo glorificado, pues es glorificado, es distinto, pero que al mismo tiempo va a ser físico, porque de una forma que no entendemos, vamos a poder quizás tocarnos, tocar las cosas, pero también me quiero agregar que es importante saber que no vamos a tener necesidad ni de dormir, ni de comer, ni vamos a tener frío, no vamos a tener calor, porque este cuerpo ya no va a ser el mismo. Mana Shene nos hizo favor de ayudarnos a encontrar el pasaje, ¿recuerdan? Donde vimos que ya no va a ser esta misma carne, ya no vamos a ser iguales. Entonces va a haber una transformación diferentísima y esas cosas no son fáciles entenderlas porque todavía estamos en este cajón que es lo que nos da tantas limitaciones para que nosotros podamos entender muchas cosas. Y las preguntas son buenos aportes para que pensemos. Tony me dice, a mí me encanta, me dice que ellas tienen imaginación y que pueden ellas ayudarnos a agrandar algunas cosas. Porque a veces fíjense que uno de maestro se vuelve uno muy frío, tal vez podríamos decirlo. Por ejemplo, yo ya tengo muchos años de no trabajar con niños y los niños tienen una mente tan linda, ¿verdad? Que uno les dice ciertas cosas y se las imagina. Entonces eso le da a uno más campo para poder tener quizás más detalles en las explicaciones. Pero les agradecemos mucho que ustedes siempre sean así de sinceras, de contarnos cualquier cosa, porque no existe la pregunta tonta ni existe la mala pregunta. Si nosotros preguntamos, es porque tenemos interés y a raíz de nuestras preguntas pueden venir las explicaciones, inclusive para las que no se animan a hacer la pregunta. Así que gracias siempre por esas intervenciones.
Así que yo creo que en resumen podemos decir que Jesús va a estar ahí y Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesucristo es la, la imagen, ¿verdad? De ese Dios invisible, como lo dijimos la semana pasada también. Y entonces Él va a hacer todo en todos. Ese es otro pasaje que vamos a ver un poquito más adelante. Vale la pena también. A ver, Lili, a ver. Es que parte de mi pregunta era, por supuesto, sí, yo sé que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es uno solo, pero en el momento en que Jesús estaba aquí en la tierra, en el momento en dos momentos diferentes, en el de la crucifixión, dice el Padre desde allá arriba, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y cuando Él se bautiza, Jesús, desciende el Espíritu Santo como paloma. O sea, hay dos, se miran dos, pero como Más ya Jesús bien... mismo. Más Jesús mismo es el tercero. Exactamente. La voz en el cielo es el Padre, la paloma Sí. que desciende es el Espíritu Santo y Y Jesús Jesús, mismo por es el tercero. supuesto, el tercero. Pero ahí están separados. Ahí no están en... entonces, digamos, esa era mi pregunta. Si iban a seguir así, en cierta forma separados, pero a la vez, sí, como yo, alma, cuerpo y espíritu. Exacto, exacto. Esas son muy excelentes, ¿cómo decirte? Comparaciones, analogías que podemos hacer, porque nosotros, yo lo he dicho también en otro aspecto, he dicho, por ejemplo, yo soy mamá, soy hija y soy hermana, y soy la misma persona, ¿verdad? Y Esposa. esposa también, que deje de estar omitiendo ahí que es esposa también. Son visiones tan diferentes siendo una misma, ¿verdad? Entonces, a ver, Tonito dice que tiene otra opinión. Decinos, amor. Sí, la forma, Lili, en que la teología explica este tipo, digamos, de presentación que hiciste, lo explica a través de un tema que se llama antropomorfismo. Ese tema consiste en que Dios adopta formas humanas. Por eso es que antropo, que es hombre, y morfismo, que es forma o manera, digamos, o modalidad. Entonces, no es que, por ejemplo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran exactamente separados el uno del otro, sino que en todo. Por eso es que, digamos, cuando se habla ya de los atributos de Dios en la omnisciencia, en la omnipresencia, algunos dicen es que en la cruz no estuvo solo Cristo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo ahí, pero tú bien dijiste, pero es que el Padre, al mismo Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Digamos ahí, pero era una forma de expresar. Yo otra forma de explicarlo también, Lili, es que, por ejemplo, Cristo, en la persona, en la parte del Dios Trino, tal vez lo vamos a ver si lo logro explicar de esta forma. En la parte del Dios Trino, Cristo fue el que se humanó. No fue el Padre ni fue el Espíritu Santo. Entonces, en su parte humana, en esa parte del Dios Trino, la parte que se humanó, su parte humana es la que expresa esa humanidad de la que nosotros estamos constituidos y que por supuesto no logramos asimilar cómo la esencia misma de Dios se podía distribuir en tres personas, como se le llama, ¿verdad? Porque los tres tienen un raciocinio independiente, voluntad independiente, emociones independientes. Eso nosotros, por supuesto, no lo asimilamos del todo, pero lo que sí, digamos, podríamos dejar constado, Lili, es que el humanismo, o vamos a ver, la humanidad, tal vez no el humanismo, no está bien dicho ese término, la humanidad de Cristo no, ¿cómo decirte? No aparta su divinidad.
digamos, en lo que dice, por ejemplo, Pablo en Filipenses 2, lo que dice nada más es que Cristo se despojó, o sea, limitó, digamos, delimitó su parte humana, pero no es que él dejó de ser Dios, sino que él seguía siendo Dios, pero operó solamente en su parte humana. Estoy tratando, Lili, de verdad, encontrar una manera de explicarte esto, pero la teología es la forma en que lo explica. El antropomorfismo, digamos, lo que se ve en la cruz y lo que se ve en el bautismo, es como, digamos, la Trinidad se manifestó para que nosotros como humanos pudiéramos entender un poquito de lo que realmente la Trinidad es. Ahí, eso último es lo que más me gustó de la explicación, que es la parte como yo la he podido ver. Todo lo que Dios ha sido, lo que Dios mostró inclusive en todo el Antiguo Testamento, no es porque Él necesariamente sea únicamente su forma de expresarse o de mostrarse, pero fue la forma que humanamente nosotros entendemos. Siempre he dicho que no necesariamente Dios es Padre, pero es la forma que usted y yo sí entendemos que Él es Padre, porque nosotros así es nuestra humanidad, como Él nos creó. Entonces, lo he dicho también que un ser humano que quisiera hablar con una hormiga tendría que bajarse y volverse hormiga para que esta hormiguita pudiese entenderle. Eso fue lo que hizo Dios. Dios, siendo ese ser maravilloso, grande, creador, que no tiene principio, no tiene fin, se hizo a nosotros para que podamos verle y entenderle. Y al principio no se dejó ver. Al principio se presentó como la nube, se presentó como el fuego, se presentó como la voz, ¿verdad? Pero se dejó ver en Cristo. En Cristo ya pudimos verlo, porque el ser humano tan cerrado, aún oyendo la voz, aún viendo la zarza ardiendo, no lo podía entender. Pero ya cuando estemos en ese tiempo final, Dios va a ser Dios. Y lo que nosotros vamos a lograr ver es a Jesucristo reinando con todo poder. Pero Él, es todo Dios. Y ya vamos a ver que cuando lleguemos a la eternidad todavía va a ser mayor la cosa, porque dice que ya no vamos a necesitar luna, no vamos a necesitar sol, porque Él lo va a iluminar todo. Entonces, así, el Señor se tuvo que hacer a este proceso de Padre, Hijo y Espíritu Santo para que nosotros como seres humanos lo pudiésemos entender y nos podamos relacionar con Él. Y es tan importante esto, mis hermanos, porque fíjense que por eso hay mucha gente que cae en esa otra religión loca que dice que Dios es el aire, Dios es el árbol, Dios es el mar. ¿Por qué? Porque saben que Dios es muy grande, pero lo quieren poner tan chiquito como una cosa que es creada. Entonces, esa creo yo que es una bonita forma de decirlo. No sé si les queda claro o alguien todavía quiere que platiquemos del asunto. ¿Ayudé un poquito, Lili? Bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que es maravilloso y yo las felicito porque son temas difíciles. Son temas difíciles que a todos nos ha costado ir entendiendo, pero ahí vamos, ¿verdad? En este camino. Entonces, cuando llegamos al momento de la segunda venida, como dijimos, parte B, si usted quiere decirlo, porque la parte A es la venida del rapto, donde nos lleva Él, y la segunda venida, parte B, es ese momento donde Él ya pone sus pies ahí sobre el monte de los olivos, que un poquito antes de esto tuvo que Él acabar con todos esos ejércitos del mundo que estaban tratando de matar al pueblo de Israel, que se había revelado al anticristo por todo lo que el anticristo hizo con el templo y ese gran
sacrilegio, podemos decirle, de haber se sentado él en el trono de Dios, que es lo que abre los ojos, ¿verdad? El Espíritu Santo hace una labor ahí para que el judío entienda que ese hombre no es Dios. Y entonces viene el Señor, los acaba con las palabras de su boca y entramos al tiempo del milenio, que es el quinto evento que tenemos aquí. Ata a Satanás. Dime, Anabelita. Solo una pregunta. ¿El trono de Dios es el lugar santísimo? ¿O a qué se refieren cuando hablan del trono de Dios? Yo no sé si esto lo... Para el judío es el lugar santísimo. Ah, ok. Sí. Gracias, gracias. Para el judío es el lugar santísimo. Para el judío, él ve como, acuérdense que en el Antiguo Testamento, Dios dijo que iba a morar con ellos. Y el lugar de la morada de él era precisamente el lugar santísimo. Al principio en el tabernáculo y después en el templo. Entonces, todavía cualquier persona puede entrar al templo, porque acuérdense que el templo tiene un patio general, hasta un patio para gentiles, luego tiene los diferentes lugares, pero al lugar santísimo solo puede entrar el sacerdote, porque ahí está la presencia de Dios. El sumo sacerdote, ni siquiera el sacerdote común, sino el sumo sacerdote. Pero el anticristo va a poner su imagen en el lugar santísimo. Ese es el colmo, ¿verdad? Por lo que el Señor quita el velo para que ellos puedan ver que este hombre no es Dios. Y entonces ata el Señor a Satanás y lo manda al abismo y entramos a ese periodo, bueno, al lago de fuego inmediatamente cuando es el Armagedón, a Satanás lo ata y al lago de fuego envía a la bestia y al falso profeta, vivos, así como sean ellos carne y hueso o espíritu y hueso, no sé qué son esas personas que se van a desatar en ese tiempo, van a ser lanzadas al lago de fuego y ellos ya no tienen ni perdón ni vuelta. Según la palabra nos deja ver, ahí se acabó el momento de su existencia. Van a sufrir por los siglos de los siglos. Entramos a los 1000 años. En estos 1000 años ya hablamos que los que entran en carne y hueso son los israelitas, a los que el Señor defendió del anticristo. Y nosotros entramos a gobernar. Entonces, voy a dejar de presentar esa pantalla para presentarles otra. Aquí yo les ofrecí que les iba a dar unas visuales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una visual. Esta visual representa el juicio el tribunal de Cristo. Presenta el tribunal de Cristo, es una visual. Esas son imaginaciones, ¿verdad? Imaginaciones de las personas que hacen imágenes en donde pudiéramos ver que siempre el Señor va a estar intercediendo por nosotros, preguntándonos directamente. Y en esta imagen, Lili, la persona que lo hace lo ve así, separado el Padre de Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros creemos que Jesucristo mismo va a ser el que está en el trono. El ángel común y corriente que va a atar a Satanás para esos 1000 años donde va a estar atado. No es un arcángel, no es un superángel, es un ángel común y corriente. A Tony le gusta decir que el Señor quiere ahí demostrar que lo más pequeño, el menor poderío del cielo, ¿verdad? Se necesita para vencer a Satanás. Así que la fe suya y la fe mía pueden en contra del enemigo. No le tengamos miedo, porque no él es poderoso, sino solamente tiene poder a través de nosotros mismos. Nosotros le cedemos el poder a Satanás. Dios
lo puede vencer en cualquier momento. Y si no lo ha hecho todavía es por este plan perfecto que está hecho. Vi tronos, dice también Juan, ¿verdad? Vi tronos. ¿Quiénes van a estar en esos tronos? Nosotros, hermanos. Nosotros somos parte de esas vestiduras blancas y de esa gente que va a estar en ese momento, ¿verdad? Aquí están en las nubes, porque así se lo imagina la gente, ¿verdad? Pero en realidad, durante el milenio y el gobierno, ni vamos a estar juntitos todos, ni vamos a estar en un solo lugar, a pesar de que el centro principal de gobierno va a ser Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios, siempre. En ese milenio se va a dar ese momento, ¿verdad? Recuerdan que estuvimos diciendo que ya no van a haber animales salvajes, sino que los animales van a ser pacíficos. El ser humano va a poder convivir con los animales como lo hacía Adán y Eva, sin ningún temor. Y vamos a tener, no sé si decir una primavera constante, una Guatemala constante, ¿verdad? Sino un lugar donde todo va a dar fruto y todo va a ser fructífero saludablemente. Y ahí les ofrecí también que nos íbamos a ir a unos pasajes bíblicos que nos podían ayudar. Entonces abran su Biblia, por favor, en Isaías. Voy a ir a jalar mi cargador un segundito. Y vamos a empezar con el capítulo 4. Perdón, capítulo 2. El capítulo 2 y vamos a ver los primeros 5 versículos. Quien lo quiera leer, podemos hacer unas 2 lecturas diferentes, hasta 3. Si alguien quiere leerlo en Reina Valera, si alguien tiene otra versión para leerlo. A ver, ¿quién se ofrece para leer los primeros 5 versículos de Isaías? Isaías 1 es... Es Isaías 2. Del 1 al 5. Esta porción es para que veamos de dónde va a venir el reinado general, que acabo de decir que es Jerusalén. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién va a ser la primera que va a leer? A ver, Lili, dale. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y aconteció en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, el 5 ahorita está llegando. Casa de Jacob, venid y caminemos a la luz del Señor. Amén. ¿Qué versión leíste, Lili? Las Américas. Las Américas. Yo Qué tengo bonito. versión internacional. Dele, hermana Marinita, excelente. Dice, palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes.
se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor y la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Qué bonito lo dice también, qué bonito. ¿Alguien quiere leer una más, una versión diferente? Reina Valera. Sí, claro. Lea Reina Valera, amén. 2 del 1 al 5. Sí, por favor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, Hasta ahí, hermana. y caminaremos a la luz de Jehová. Gracias, hermanita linda. Excelente, sí. Es que, y miren, eso voy a aprovechar a hacer el comentario. Depende de la versión que sea. A veces las versiones, si ustedes se fijan, a mí por lo menos este 5 me aparece abajo del otro texto, del otro título en la Reina Valera. En cambio, en la versión internacional me aparece antes del siguiente título, ¿verdad? Y es porque los traductores, los estudiosos que hacen las versiones a veces dicen, no, este título o este versículo le pertenece todavía a lo que se estaba diciendo antes. Excelente. Bueno, pero entonces aquí vamos a ver, miren qué bonitos los comentarios, las maneras en que cada versión nos puede dar el entendimiento. Número 1, un tiempo de paz. ¿Se fijaron? Se dice que no se va a levantar nación contra nación durante este periodo de tiempo. Va a haber paz. Eso es el respaldo de estos 1000 años de paz. Número 2, dice que las armas de guerra se van a convertir en arados y en hoces. ¿Qué está diciendo, verdad? Que todo el metal, que todo lo que sirve ahora para, aquí podríamos decir, las pistolas, los rifles, ¿verdad? Todo lo que es metal, en lugar de ser para matar y para guerrear, va a ser para cosechar, va a ser para cultivar. ¿Por qué? Porque ese tiempo va a ser un tiempo, como hablábamos la semana pasada, normal para el israelita, que se va a convertir en muchas naciones, que en este momento va a salir de la batalla del Armagedón y del tiempo de la tribulación como israelitas, pero que durante los 1000 años Dios va a dar esa oportunidad para que vayamos a poblar, o ellos más bien dicho, vayan a poblar toda la tierra. Y de repente ahí, como yo decía, molestando, de repente alguien va a decir, pues llamémonos Guatemala otra vez, ¿verdad? Y si se van a ir formando las naciones, no sabemos qué nombres vayan a tener, pero van a irse formando pueblos y todos van a ser amigables y van a dedicarse a las cosechas, van a dedicarse a
a la fructificación, al ganado, a las cosas saludables. Eso lo vemos en todos estos versículos. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengamos, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, porque el centro del gobierno va a estar precisamente en Israel y la adoración va a ser el templo. Diga, hermana Marinita. Hermana Glendita, yo tengo aquí una duda. ¿Puede ser que desaparezcan algunos países? Sí. Y que la tierra tenga otra forma, ya no como estamos ahorita, Europa, América y todo esto, ¿puede sufrir esa transformación también? Sí, hermana Marinita. Sí, puede ser porque en la tribulación van a pasar cosas tan tremendas en la tierra, los montes, ¿verdad? Los terremotos, todo esto va a ser tan grande que en realidad puede ser que el mapa sea diferente al que tenemos ahora, que no es algo que esté, ¿cómo decirle?, por primera vez, porque acuérdese que inclusive, ¿verdad?, los geólogos dicen que antes estábamos, que si ahora nosotros pudiéramos reunir los continentes, pareciera que los cortaron y los mismos pedacitos volvieran a cazar, ¿verdad? O sea que en algún tiempo hubo otra clase de mapa, ¿verdad? Entonces, va a volver a pasar eso, hermana Manita, eso es seguro. No podemos decir que todos los países y los territorios van a ser iguales, porque en el transcurso de esos 7 años, la tierra va a sufrir una transformación. Sí, 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 ahorita estaba recordando que oí un documental donde dice que en Atitlán hay un pueblo en el lago. Ah, sí, varios. Ahorita, por ejemplo, también me pasaron un video, ahí se los voy a pasar, sobre unos lugares especiales que encontraron cerca de Egipto, en las orillas del mar, donde están las grandes estatuas y esa gran ciudad ahí metida abajo del agua, ¿verdad? Que en algún tiempo era parte del territorio de Egipto. Entonces, sí, hermanos, han habido muchas transformaciones y van a ver, a mí me da risa cuando a veces así la gente dice que saber cómo va a ser el fin del mundo, que con agua, que con eso. Y yo digo, pues todo cabe en lo posible, pero todo está dentro del plan del Señor. No va a ser quizás en el tiempo que la gente se imagina o de la manera que se imagina, pero sí van a haber cambios. Nuestra tierra no va a ser la misma en esos últimos 1000 años. Así es. Entonces, igual, por eso les digo, las naciones no sé qué nombres van a tener. No necesariamente se van a volver a formar las naciones y va a llamarse El Salvador, Estados Unidos. No, no necesariamente. No sabemos cómo se va a llamar cada nuevo pueblo que se vaya a formar. Buena pregunta, hermana Marinita. ¿Otro comentario? ¿No? Vamos a seguir entonces ahí mismo en ese capítulo diciendo nada más que el templo del Señor va a ser el centro de la espiritualidad. El templo judío, el templo de Salomón, si le quisiéramos llamar así, que ya no va a ser el de Salomón porque tiene ese nombre, o tiene templo de Herodes por quien lo construyó, quien lo reconstruyó, ¿verdad? Pero en ese tiempo el templo va a ser el lugar el centro de la adoración para Dios, para Jehová, para Jesucristo, ¿verdad? Ahí va a ser el templo y se va a restituir la ley. El versículo, vamos a ver, lo voy a buscar en esta última que lo leímos. Eso está, bueno, desde el 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos
y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, parte del milenio tiene como punto central que Jesucristo va a gobernar a través de la ley, lo que dio en el Antiguo Testamento, que usted y yo conocemos como Éxodo 20, como Levítico. Esto va a ser lo que el Señor va a utilizar para gobernar todas las naciones, y usted y yo vamos a ser parte de la gente que vamos a poner ese orden. ¿Qué orden? Bueno, tendríamos que irnos a todos los mandamientos y ver cómo están ahí, porque si alguien que transgreda alguno de los mandamientos del Señor va a morir en el mismo momento. La ley se va a cumplir al pie de la letra, no como hoy. Por eso usted y yo estamos en la gracia. Usted es bien malcriada, usted le habla horrible a su mamá y la hace temblar a su mamá y no le pasa a usted nada. En ese momento, alguien que sea malcriado con su mamá, o se va a abrir la tierra o va a caer fuego del cielo. Pero dice, honrarás a tu papá y a tu mamá, ¿verdad? Honra padre y madre. Entonces, eso se va a cumplir a la ley. No van a, por eso es que no va a haber robos en general. En general, no significa que alguien no transgreda la ley, porque acuérdese que los israelitas siguen siendo tan humanos como usted y como yo. Entonces, esta gente que se va a multiplicar, en algún momento se pueden rebelar en contra de Dios. Y eso es parte del por qué al final de los 1000 años todavía hay un grupo de personas que se unen para rebelarse y literalmente cae fuego del cielo y los consume. Esa es la última muerte final que hay al final de los 1000 años. Diga, hermana Marinita. A mí me gusta esto porque justo lo que usted está diciendo es algo que está escrito, porque Zafira y Ananías, ¿verdad? Fue en el instante que se murieron por mentir. Entonces es algo que ya tenemos un precedente. Un precedente, ¿cierto? Sí. Igual pasó antes de entrar a Canaán, ¿recuerda usted? Antes de entrar a Canaán hubo gente que se rebeló de Dios y la tierra se abrió y ellos entraron allá de una vez al Hades, literalmente. A ver. Una pregunta. Solo, ¿por qué diferenciación de Jerusalén en esa palabra? Porque están en el mismo lugar, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a decir, no tengo todo el conocimiento al 100%, a ver qué si Tonito nos ayuda ahí, pero creo que una de las cosas importantes es que esa es una manera en que el judío también, o el israelita, vamos a decir, que el israelita le ha dado a conocer a lo que es la nación israelita, precisamente Israel, judíos, hebreos. Hay inclusive un movimiento, ¿verdad?, que se llama sionista, un movimiento sionista, y todo eso tiene que ver con darle auge a Israel y a Jerusalén. ¿Nos podés agregar algo, Tom? Sí, ahorita pongo la cámara. No aparezco todavía ahí, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que tenemos que saber, Anabelita, es que alrededor de todo lo que Dios estableció con el pueblo de Israel, hay diferentes nombres o títulos con que se le llaman a ciertas áreas. Por ejemplo, digamos, Jerusalén es la capital de todo lo que es, digamos, el país de Israel. Es como nosotros aquí
en Guatemala, la capital es Guatemala, pero Guatemala no es solo la capital, Guatemala es todo el norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Entonces Jerusalén es la capital. Sión representa más una condición espiritual del pueblo. Digamos, decir, bueno, de Sión sale la ley, o sea, del lugar donde Dios estableció sus parámetros espirituales. Y por eso era que Glendita estaba mencionando, por ejemplo, el sionismo, ¿verdad? Que son áreas, digamos, donde Israel de alguna manera centra su proyecto, su visión de rescatar los parámetros que el sionismo en sí está determinando. Tendríamos que profundizar un poquito para ver cuáles son los parámetros del sionismo y por supuesto Jerusalén, que es la ciudad de David, la que representa prácticamente el lugar de donde el Señor va a gobernar y gobierna definitivamente toda gobierna el mundo entero, se puede decir, desde el lugar de Jerusalén. ¿Verdad? Sí, gracias, Tonito, gracias. Es bien complejo, tenemos material adicional que estuvimos estudiando el año pasado con un maestro que hasta habla hebreo, creo yo, es muy bueno en esa área y nos estuvo hablando de todo esto del sionismo. Entonces, solo quiero aprovechar a hacerle la invitación a Anabelita que el siguiente año estudie en el Seminario Teológico Yahad, que ahí va a conocer ella mucho más ampliamente todos estos temas, ¿verdad? Ya está en Yahad, Tony, ya están molestando. No. Bueno, pues la verdad es de que el año pasado tuvimos un curso con este varón, muy bueno él, porque hay detalles, hermanos. Es que miren, el evangelio, el cristianismo y las cosas bíblicas son muy profundas, tienen muchos ángulos. No puede uno solo estar en una fase. Tenemos que aprender a que hay también cosas geográficas, cuestiones de nacionalidades, cultura, muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y también aprovecho a decir que por eso leímos solamente del versículo 1 al 5 del capítulo 2, porque cuando el Señor le daba profecías a los profetas, alguna profecía, alguna parte era para inmediato y otras cosas para mediano y otras para largo plazo. Por eso es que cuando ellos estaban en cautiverio y el Señor les ofreció, por ejemplo, a través de Isaías también, que iban a tener ellos otra vez a fructificar, ellos creían que era para allá. Inclusive cuando así como Judas, que pertenecía a los celotes, también este era un grupo que se formó mientras ellos estaban en cautiverio, en esos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esta gente creía, ¿verdad?, que el Mesías que iba a venir era para que les devolviera su independencia y su prosperidad. Pero entonces tenemos que entender que las profecías están mezcladas. Igual como Jesús cuando dijo, iba con los discípulos y les empezó a dar el discurso de cuándo van a pasar estas cosas, porque los discípulos les decían, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Y él empieza a dar todo el discurso, pero ahí estaba mezclado lo que iba a pasar con él, su muerte, su resurrección, junto con el tiempo de la resurrección final, junto con el que iban a destruir el templo en el año 70. O sea, habían miren, eso necesita ciencia, ¿verdad? Esa es parte del trabajo que hacen todos los que son teólogos, ¿verdad? O los que estamos metidos en esta área del estudio profundo, porque no es fácil a veces. Entonces, está en esas áreas, ahí voy a tratar de ir buscando siempre
cómo mandarles mensajitos para que ustedes puedan ir viendo. Espero que todo esto lo podamos ir poco a poco armando, porque es un rompecabezas, ¿verdad? Donde tiene muchas piezas, muchos pedacitos para que uno vaya entendiendo todo. Pero las felicito. Entonces, quisiera ahora que se vayan al capítulo 11 de siempre Isaías. Isaías. Y ahora vamos a leer hasta el versículo 10, del 1 al 10. Y a ver si, para que sigan participando todas, a ver si nos quiere leer una parte Sonia, una parte Delmi, o no una parte, sino que, bueno, son 10 versículos, pero podríamos leerlos también en diferentes versiones. Si ustedes quieren que repitamos el mismo pasaje en diferentes versiones, o nos repartimos 5 versículos y 5 versículos. Está Sonia, está Delmi, está Glenda también si quiere leer, y hermana Shemi si quiere participar también, ¿verdad? Gracias. Aquí tengo nueva versión internacional. Yo tengo Excelente. Reina Valera. Muy bien, empecemos con Glenda, sigue Sonia, y a ver qué dice Delmi. Hasta el 11 dijo, hermanita. No, 1 al 10. 1 al 10, ok. 1 al 10. Está bien, puedo también leer cuando me indiquen, solo que también tengo Reina Valera. Ah, vaya, yo le digo Delmi. Muy bien. Ok. Dice, del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. Y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa. Sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Amén, amén, excelente. A ver, Sonia, léase del 1 al 5. Usted tiene Valera también, dijo, ¿verdad? Sí, yo tengo Valera. Ajá. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad de su cintura. Amén, amén. Al 5. Hasta el 5. ¿Y hermana Delmi del 6 al 10? Su micrófono, manita. No lo prendió. Ay, bueno, gracias. Empiezo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará.
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubrirán el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos nosotros esas indicaciones que nos muestran. Número 1, que el centro de gobierno es Sión, Jerusalén es Judá, es la tierra de Israel. Que los animalitos van a ser todos vegetarianos, que no va a haber animal carnívoro. Todos van a ser vegetarianos como era al principio de los tiempos. El Señor no va a juzgar porque de alguna manera alguien le fue a decir algo malo y entonces Él va a emitir un juicio, sino porque su sabiduría, casi yo estaba contando los primeros versículos donde dice espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. ¿Se recuerdan que una vez también con Tonito hablaron de los 7 espíritus del Señor? Y dijimos que no era que hubieran 7 espíritus, sino que es un conocimiento completo, es la totalidad, es el esplendor del Señor que lo sabe todo. Entonces, todo esto va a estar en vigor al 100%. Nosotros no lo podemos entender, pero vamos a estar ahí sí en la gloria, todavía no en la eternidad, pero su gloria se va a ver al 100% sobre la tierra, ¿verdad? Entonces esos 1000 años van a ser maravillosos, maravillosos. Aquí tengo otras imágenes, pero estas ya son de el momento, digamos, de la eternidad, porque aún hoy día, aunque nosotros estemos aquí en la tierra, nosotros debemos de saber que allá en la eternidad el Señor está en su gloria mayor, pero que también, ¿verdad? Esta eternidad está revelada, como por ejemplo lo tenemos aquí en este otro que dice que hay 24 tronos, 12 creemos, ¿verdad? Que representan a Israel, a los discípulos, a los apóstoles, y los otros 12 representan a las tribus de Judá. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de los 2 pueblos ha hecho uno solo, ¿verdad? Entonces, estas son de alguna manera, inclusive yo he pensado lenguajes tan poéticos, simbólicos, que lo que está diciendo el Señor es así como lo hemos visto, que hay unas primicias para nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús, pero luego también todos los del Antiguo Testamento que no vieron, ¿verdad? No vieron a Jesucristo como lo tenemos nosotros, pero creyeron en esa voz, creyeron en la zarza, ¿verdad? Creyeron en el fuego, en la nube, en el Jehová que nosotros hemos leído, que hizo tantas cosas en el Antiguo Testamento, pues va a gobernar igualmente con nosotros, ¿verdad? Vamos a estar juntamente gobernando. Esta es una imagen sobre las bodas, porque en las bodas, cuando leemos, ¿verdad? Dice esos cantos que tal vez a muchas de nosotros nos gustan, ¿verdad? Donde
que suene el pandero, la trompeta, la danza. Esos son los tiempos de la fiesta, ¿verdad? Que va a haber por todo lo que el Señor va a cumplir y cómo Él va a gobernar sobre esta tierra. Además de que esta es la manera judía, ¿verdad? Es la manera judía que inclusive hoy vemos nosotros que se va a dar. Sin embargo, yo les voy a decir que yo le digo a Tony, a eso hay que ver realmente, porque el Señor no ha anulado ni va a anular las naciones. No hay en ese caso decir, ¿verdad?, que la marimba no va a sonar allá, ¿verdad? No lo sabemos, ¿verdad? Porque el Señor dice que con pandero, con címbalos, o sea, con todo instrumento existente hay que darle gloria, ¿verdad? Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla para regresar y decir que nosotros entonces debemos ir viendo que cada cosa va a tener su lugar y su momento. Y que vamos a tener nosotros definitivamente un tiempo especial y glorioso cuando estemos sobre la tierra, pero que tiene un principio y va a tener un final, el último día, ¿verdad? Del año 1000, ¿verdad? Del año 1000. En ese año 1000, y voy a compartir de nuevo la gráfica, pues vamos a entrar a ese otro proceso. Que como les decía, okay. Entonces, en ese último año, ¿verdad? En el año 1000, nosotros podemos leer un pasaje en Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis. Sí, sí. Apocalipsis 20, capítulo 20 y versículo 7. Ahí nosotros, nos podemos ubicar entonces al final del año 1000. El año 1000 dice en este versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué naciones? Las que se formaron en esos 1000 años. Que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Eso me da una gran tristeza, porque en esos 1000 años, viendo al Señor gobernar, teniéndolo el acceso, donde si usted vive allá del otro lado de la tierra, se puede venir a Jerusalén y seguramente pide audiencia y va a poder ver al Señor, y sin embargo va a haber gente que se va a dejar engañar todavía por Satanás, y van a ser muchos, porque dice que como la arena del mar, ¿verdad? Dice los cuales eran como la arena del mar. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Llegaron hasta allá, a Jerusalén, se atreven a llegar hasta allá, a la ciudad amada de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que esos 1000 años
vamos a pensar que una gran cantidad de gente, bendito Dios, en su mayoría vamos a pensar, van a seguir los parámetros del Señor. Sin embargo, va a haber una gran cantidad de gente que va a dejarse engañar en el último momento. En el último momento. Me parece inconcebible, mi mente no lo puede entender. Yo les digo, no entiendo esto. Si el Señor va a estar gobernando, si ahí lo vamos a ver, no entiendo cómo todavía van a haber personas que van a rebelarse en contra de Dios. Pero si así lo dice la Escritura, yo lo tengo que creer. Y tengo que decir, pues, así va a ser. Dime, Sonia. Yo he estado pensando todo este tiempo, pero no he preguntado porque digo yo estar fuera de lugar o, por ejemplo, los musulmanes, ellos van a tener el mismo proceso que Israel, pues que los israelitas, hasta que crean. Y otra duda que tengo yo, si Alá para ellos es nuestro Dios Padre, sabemos que es el mismo, ¿va? Pero si como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ellos dicen Alá, si para ellos es nuestro Dios o es otra persona. Buena, muy buena la pregunta. Bueno, en el sentido, Sonia, la parte que no me quedó clara de tu pregunta es que tú me dijiste si ellos van a tener el mismo proceso. ¿A qué? O sea, como ellos no conocen a Jesús, ¿verdad? Ellos van a pasar como los israelitas, van a tener que pasar por esa tribulación hasta que conozcan hasta que conozcan a Jesús, ¿verdad? Entonces, igual ellos, porque ellos tampoco conocen a Jesús, ¿verdad? Van a pasar ese proceso, igual que ellos, pues, porque como musulmanes, yo no sé si es la religión o así se les llama, o es la religión. Ajá, no sé mucho, pero de toda esa área, pues, igual que los israelitas no creen en Jesús, ¿verdad? Ellos creen solo Alá, Alá es todo para ellos, pero mi duda es si Alá también es el nuestro Padre. Excelente. Sí, a ver, Tonito quiere decir algo. Claro, Tonito, ¿dónde estás? No te miro. Bueno, tal vez una clarificación que necesitamos hacer es que las identidades religiosas son propiamente estructuras que se crean para expresar una fe. Pero eso no significa, por ejemplo, en el caso de los árabes, de los musulmanes, que es una religión cultural, porque al final se cree que el musulmán nace y no se hace, según ellos dicen. No obstante, hermana Sonia, lo que sí creemos nosotros es que Dios tiene individuos, tiene gente, digamos, de su cuerpo, de su iglesia, aunque estén adentro de esas instituciones, llamémoslo así. O sea, podríamos decir, ¿hay árabes cristianos? Sí, hay árabes cristianos. Gente que se ha convertido del musulmán o digamos del Corán al cristianismo, definitivamente 100%. Aunque digamos, una buena parte de ellos sigue manteniendo lo que es la estructura, digamos, musulmana o la estructura mahometana. Igual que el catolicismo, igual que cualquier otro tipo, digamos, de religión, Dios tiene gente convertida, aunque están todavía dentro de esas organizaciones por X o Y. No tenemos una regla del por qué las personas todavía están dentro de esas instituciones con una fe diferente a la que su institución está presentando. De hecho, también tenemos, por ejemplo, gente árabe ya con la identificación del cristianismo completamente abierta. O sea, yo no soy musulmán, le dice un árabe a uno, yo soy cristiano, ¿verdad? Igual como hay cualquier otro tipo, digamos, de religión, aún del catolicismo, ¿verdad? Ustedes saben que aunque siguen manteniendo un título, por ejemplo, el carismatismo, que es un grupo totalmente ya diferente a la fe ortodoxa, ¿verdad? Pero ellos por alguna razón se casan con los títulos, aunque no estén creyendo los puntos de fe que su institución o que su religión está instituyendo. Entonces, hay mucha diversidad en esos puntos, hermana Sonia, y tal vez lo único que sí
es que Dios no tiene trato, digamos, con el maometismo o con el musulmán de la misma manera que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de la promesa y no va a tener otro tipo de mezcla con otro tipo de religión o otro tipo de nación. Su iglesia es su iglesia y ahorita la iglesia es el ente, digamos, de proclama de salvación a través de Jesucristo, y eso está a nivel mundial, como le decíamos a alguien, porque siempre surge, ¿verdad? Esas preguntas de que uno cree que hay gente que no conoce del evangelio, pero yo tengo por lo menos dos argumentos en contra de eso. Una es que es Dios el que busca. O sea, el ser humano de por sí no tiene, digamos, el corazón de buscar a Dios por sí solo. Así que Dios va a buscar a toda la humanidad. Por eso es que Juan dice que la luz vino a todo el mundo, pero que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿cómo Dios le hace llegar la luz a cada individuo varón o a cada individuo mujer? Dios es soberano y Él es el que sabe. Nosotros no podemos comprobar que toda persona en la tierra le llega la luz, definitivamente. Y por otro lado, el segundo punto es que tenemos elementos donde Dios se ha dado a conocer. La creación es una, por supuesto, pero la historia es otra. Por ejemplo, la historia, todo el mundo actual sabe que la historia universal se divide en antes y después que Cristo. No se divide en antes y después de Alá, no se divide en antes y después de Mahoma, no se divide en antes y después de nadie más, es Cristo. Entonces ahí hay una proclama universal de que es Cristo únicamente el único medio de salvación. Entonces, yo creo que ahorita lo que tenemos que tener, aunque estamos viendo que el milenio es directamente donde Dios vuelve a rescatar parámetros antiguos testamentarios, no obstante, en este momento la proclama es a través de la iglesia. Y la iglesia es la que da a conocer el medio de salvación para todo el mundo, para que es únicamente a través de Cristo. Por ahí creo yo que iría mi aportación para ese comentario, hermana Sonita. Oye. Ahora yo personalmente creo que Alá, que ellos dicen Alá, creo que sí es el mismo Dios que nosotros creemos. Porque ellos dicen, por ejemplo, que Alá instituyó a Abraham, a su padre Abraham. O sea que hay puntos afines. Lamentablemente, ellos se perdieron en el camino porque ellos vienen por la línea de Agar, de Ismael, ¿verdad? Pero entonces, si Alá es el mismo, con más razón, hay una ceguera espiritual en no querer a reconocer a Jesucristo, porque sí lo conocen y lo defienden, pero como profeta, no como hijo de Dios. Entonces, en ese caso, sí tienen una ceguera espiritual, igual que Israel. Igual que Israel. ¿Verdad? Que ve a Jesús no como el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces, en este momento de la historia que estamos ahorita, ya Dios no nos está viendo como totalmente como religiones, porque por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios daba órdenes específicamente a Israel, que cuidadito, ¿verdad? Nada con, creo que acabamos de tener una lectura, ¿verdad, Tony? No me acuerdo qué lectura fue que hicimos y Tony estaba diciendo los eteos, los heveos, los no sé qué, y todos los feos, dice Tony, molesta de esa manera. Pero entonces Dios daba un listado general de toda esta gente que era gente que adoraba a Baal, ¿verdad? Y Dios prohibía, él no quería tener una relación con ellos. Eso es Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, a pesar de que el Señor sabe que estamos divididos en religiones, Él ha abierto la puerta. Por eso yo digo que la puerta ya no es tan angosta, sino que en realidad el Señor ha sido tan misericordioso que ahora trata con individuos. Entonces no es un asunto de, vamos a decir así, todos hemos dicho, Guatemala será para Cristo. Pero eso es hablando de que hay mucha gente creyente. Ojalá todos los guatemaltecos fuéramos creyentes, pero no es así. Igual va a pasar aquí en este caso.
No importa de la nacionalidad ni de la religión, pero sí todos tienen que conocer y reconocer a Jesucristo, que es el de hoy por hoy, ¿verdad? Al que el Señor pide que adoremos. No sé si Anabelita levantaste el dedito. Muchas gracias. Vaya, hermana Sonia. Solo Chiqui me ha contado, no le he preguntado detalles, pero los del Islam o musulmanes, ellos proclaman a Alá, ¿verdad? El Dios de ¿cómo se llama? De Abraham como su Dios todopoderoso, y ponen a Mahoma su profeta, ¿verdad? Y según decía Chiqui, el Espíritu Santo está representado por María. Entonces, pero no sé más detalles, se los voy a preguntar a ella, pero dice que ellos ven a la Virgen María como el Espíritu Santo. Sí, yo he visto algo así. Yo estuve viendo unos videos de World Vision Children y veía cómo las maestras le presentaban el evangelio a los niños y escribían Alá en el pizarrón. Alá, y luego la cruz de Cristo y el amor hacia el ser humano, ¿verdad? Que es el plan de salvación que nosotros presentamos. Pero sí me llamó la atención que ellas ponían Alá porque ellos así lo ven. Dios es Dios, pero a ellos se llama Alá, ¿verdad? Entonces creo yo que, miren hermanos, cuando nosotros miramos, como digo, toda la historia y nos quitamos un poquito de solo mirar la letra, sino que tratamos de visualizar el mundo y todo lo que ha venido, es caótico pensar que venimos de Noé, vamos a decir, por la última multiplicación que hubo de gente, ¿verdad? Después de que Dios tuvo que destruir a todo el ser humano con agua porque se alejaron tanto de él, cuando Dios había hecho a su tatarabuelo Adán, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo pudo el ser humano cerrarse tanto, ¿verdad? A Dios, pero así ha pasado. Y luego con Noé y cómo Sem, Cam y Jafet estaban en esa arca y fueron salvos del diluvio, y ya luego se volvieron cada uno una familia, un clan y un pueblo tan grande que cada quien agarró para diferente territorio y se olvidaron de Dios y empezaron a adorar esos dioses ajenos. A mí me da shock. Cuando yo pienso en todo eso, digo, es que no lo entiendo, pero así es. El corazón del ser humano ha sido muy cerrado. Y yo creo que hasta que estemos en ese tiempo del milenio, o cuando inmediatamente seamos llevados, o cuando muramos, hermanas, muchas cosas que no entendemos aquí, las vamos a entender. Pero ese es lo que el Señor pues nos tiene en su palabra, y como le digo ahorita, hay cosas que por fe las tenemos que creer, porque no hay a veces cabeza que nos pueda dar a nosotros todas esas respuestas, pero ahí están en la escritura. Lo que hay que hacer es orar y leer y irse metiendo poco a poco. Entonces estamos en este momento en donde al final de ese tiempo, yo tengo aquí un rayo ahí puesto porque va a caer fuego del cielo en contra de esas naciones que todavía se van a sublevar en contra de Dios. Y ya ahora sí ya no hay tales. Dios agarra a Satanás y lo tira al lago de fuego. Ya él, como así lo dice este versículo que acabamos de leer, ahí va a estar noche y día por los siglos de los siglos, atormentados, ¿verdad? Atormentados. Falso profeta, Satanás y el anticristo, ¿verdad? Son los que están ahí a este momento, y esta gente es consumida. Inmediatamente esta gente es consumida, entramos al sexto evento. Y el sexto evento se llama el gran trono blanco. Y aquí lo tiene en Apocalipsis 20 y empieza el relato en el versículo 11. Empiezo leyéndoselo en Reina Valera
Y a ver si Lili, que ya leyó en otra versión muy bonita, lo tiene listo. Y también hermana Marinita. Entonces, dice Reina Valera, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese primer versículo me deja a mí saber que en el momento en que cae este fuego del cielo y es consumido esta última cantidad de personas, entiendo yo que la demás gente que estaba en el milenio gobernada y que eran naciones, van a sufrir una transformación igual como la que sufrimos usted y yo, si es que el Señor nos lleva cuando estemos todavía vivos o muertos, ¿verdad? Antes de no sé qué año, ¿verdad? De que empiece a pasar toda esta situación de la tribulación, van a sufrir una transformación idéntica. Ellos, esta gente que salga del milenio va a tener un cuerpo glorificado. Y vamos a pasar a otro momento porque dice que el cielo y ningún lugar ya se encontró para ellos. O sea que esta tierra que usted y yo conocemos, ahí sí va a desaparecer. Huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Lili, ¿me puedes leer ese mismo versículo 11 en la Biblia que tú tienes? Por favor. Bastante parecido. Dice el juicio ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Ajá, se parece bastante, pero ahí está otra vez, ¿verdad? La afirmación. El cielo y la tierra huyeron, ¿verdad? Hermana Marinita, usted tiene nueva versión internacional, ¿me acuerdo? Sí, dice, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Ah, muy bien, excelente también. Sin dejar rastro alguno. Entonces, nos queda claro que esta tierra, donde estábamos aquí en los 1000 años todavía, va a dejar de existir. Va a dejar de ser. Se fue el cielo, se fue la tierra y no, y dice en lenguaje actual, y nadie volvió a verlos. ¿Verdad? O sea que para nada desapareció eso. Luego, versículo 12. Y vi que todos los que habían muerto, tanto, miren aquí en el lenguaje actual, los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono y fueron abiertos los libros, donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar, dice el 13, se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara. Y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte, en el Hades, allá, en lo que era antes el centro de la tierra. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho. Luego, la muerte y el reino de la muerte
fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Tonito dice, cuando llega a ese versículo, dice, este es el versículo más triste del mundo o de toda la Biblia, ¿verdad? Porque no es fácil entender que va a haber una gran cantidad de personas con tristeza que van a salir de su lugar, ¿verdad? Ya sea el Hades, el mar o donde sea. Aquí lo que está haciendo es una representación de todos los muertos, para que si nos preguntamos, ¿y el que se murió no sé qué? ¿Y el que se murió? Todos, no va a haber ni un solo muerto. Los que murieron en la tribulación, los que murieron consumidos por la palabra del Señor, cuando Él en el Armagedón mató a todos con la espada de su boca, los que se pudieron haber muerto en el milenio, los que pudieron haber muerto en el último momento cuando cae el fuego del cielo, todos los muertos que fueron rebeldes, que no aceptaron el reinado del Señor Jesucristo, ellos se van a presentar delante de este gran trono blanco. Esta gente es la que va con tristeza a presentarse delante del Señor para ser juzgados para la última muerte, para la muerte final, para la muerte que ya no tiene regreso, para la muerte que va a estar realmente como lo último, ¿verdad? Lo último. Estoy buscando aquí, tengo una visual, pero no la encuentro en donde vemos eso, porque las que vieron antes está, por ejemplo, el momento en donde cae fuego del cielo, ¿verdad? Sobre los que se van a juntar para pelear en contra de Dios, que eso ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Hubieron momentos también donde desciende el fuego del cielo y ha consumido a la gente. Eso no es una novedad, ya Dios lo ha usado en otros momentos y eso es lo que va a pasar con esta gente antes del milenio. Pero todos ellos que murieron son los que se van a presentar delante de este trono blanco junto con, voy a decir así, con Caín, que fue el primero que se rebeló ante Dios y que no quiso hacer caso y que mató a su hermano, ¿verdad? Todas estas personas de todas las épocas son las que se van a presentar delante de Dios en este último y final juicio. Comentarios, hermanos. Yo solamente tengo una duda. Este juicio del trono blanco, la tierra y el cielo huyeron. ¿En dónde se irá a llevar a cabo? Así literalmente no te podemos decir, porque no lo dice la Biblia exactamente dónde va a ser. Y te digo que así porque lo que vamos a leer que sigue en el capítulo 21 nos deja esa duda. Porque dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿dónde vamos a estar en ese juicio? Podríamos decir, si lo que hemos dicho, y yo creo que tengo una imagen por aquí, ¿verdad? Que creo que fue una de las que pasé hace un momentito, que se ve que hay un gran trono, ¿verdad? Ahí, y nosotros hoy día, todavía no sé el pasaje bíblico, Tonito, si tú te lo sabes de memoria, donde dice, el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? Podríamos decir, entonces quizás hemos sido trasladados al cielo, allá al tercer cielo, donde el Señor tiene su trono establecido, inclusive en este mismo momento que nosotras estamos aquí platicando. El Señor tiene un lugar donde ha habitado siempre
que no lo podemos describir exactamente dónde está. No sé si tú tienes una respuesta para Lilitan. Bueno, por supuesto, yo creo que como tú bien dijiste, pues ya como el cielo y la tierra desaparecen, pues en algún lugar de la esfera, digamos, existente, se va a montar este juicio. Recordemos de que a todos estaremos con, en el caso de nosotros, cuerpos glorificados. En el caso, digamos, de los impíos que van a resucitar ahí, tendrán cuerpos, sí, pero son cuerpos también eternos que no se van a destruir con el fuego, ¿verdad? Y el texto que tú estabas buscando es en Hechos 7:49, donde dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. O sea, lo que pasa es que los lugares en la cronología que nosotros estamos ahorita, pues son establecidos por razones de comprensión nuestra, pero no es que Dios esté sujeto, digamos, o dependiente de los lugares de la cronología. O sea, el universo es tan inmenso, el espacio, digamos, donde Dios habita es tan inmenso, que definitivamente, pues algún lugar habrá definitivamente para ellos, pero sí, como tú bien dijiste, pues no lo podemos precisar, ¿verdad? Cuando estemos allá, Lili, en el trono blanco, nosotros como jurado, ahí te voy a decir: mira, Lili, aquí es donde estamos, ¿verdad? ¿Te acordás, Lili? ¿Te acordás, Lili, lo que estábamos preguntando? Aquí es, mira, aquí es. Pero está bien, Lili quiere conocer hasta el último detalle, pero está bien, ya de repente que Dios te lo dé a conocer en visión, Lili, nos lo compartes en uno de los estudios, ¿oíste? Porque como el Señor al que quiere saber le da, ¿verdad? Y le da a conocer, entonces de repente te lo haga saber a ti también, ¿ok? Sería muy bueno, se los digo. Exactamente. Es profundo, es profundo. Hay muchas cosas que la palabra nos deja saber pedacitos sí y pedacitos no, ¿verdad? Acuérdense que Juan estaba viendo todo el Apocalipsis en una visión. A ver, Solo tengo que, es que estoy aprovechando porque estoy con los meros. tan chula, gracias. Pues Juan estaba viendo todo esto en una visión. Yo siempre digo, Juan trató de plasmar en el Apocalipsis lo mejor que él pudo, todo lo que el Señor le estaba mostrando, porque no ha de haber sido fácil para él. Yo, como les digo, cuando pensamos en cosas, cuando yo era chiquita y leía todas estas cosas, siempre las veía hasta donde yo las miraba, ¿verdad? Por ejemplo, que dice que el anticristo va a tener una imagen. Entonces yo siempre decía, pues una estatua era hasta donde me llegaba a la mente. Hoy día yo digo, pues de repente es un holograma, de repente es una manera virtual de meterse en nuestras casas, ¿verdad? Bueno, no en nuestra, en las casas de los que se queden, ¿verdad? Que va a estar el anticristo en control de quién lo adora y quién no, porque él no es omnisciente. Satanás no es omnisciente. Entonces, el anticristo no va a poder ser omnisciente de saber quién sí lo adora y quién no lo adora, porque eso es solo Dios. Dios sí es omnisciente. Él sabe lo que nosotros estamos hasta por decir. Las palabras que vayamos a decir, el Señor las sabe antes. Pero Satanás ni el anticristo van a tener ese poder. Entonces, él va a tener que estar de alguna manera en las casas, adentro de las casas, con una cámara, con una computadora, con un holograma, no lo sabemos, pero hoy lo podemos entender más que cuando en los años anteriores no existía ni el celular. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a poder hablar y que no teníamos necesidad de un cordón, ¿verdad? De un cable. Entonces, las cosas se han ido cumpliendo
Y yo digo, cuando leemos el Apocalipsis, hermanas, es que de verdad, cómo Dios pudo haberle revelado todas estas cosas a Juan y él pudo ver cosas que para él eran, como dijo, creo que fue Pablo el que dijo, cosas totalmente, haz el favor, Tony, contestarle aquí a Uriel. Totalmente que no hay palabras para poder explicarlas, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo realmente un gran esfuerzo por ir entendiendo lo que el Señor en su gran misericordia le reveló a Juan y él hizo lo mejor que pudo para dejarnos plasmado a nosotros todas esas cosas así vistas. Pero va a ser tremendo. Y yo voy a parar aquí para que la otra semana terminemos con ese cielo nuevo, esa tierra nueva y esas cosas que se relatan del 21 ahí en adelante, el capítulo 21, ¿verdad? Los versículos del 1 en adelante. Así que ánimo, hermanas. Yo creo que vamos bien. Yo las felicito, yo las miro muy entendidas. Las aplaudo también porque no miro a nadie asustado. Otras veces hay hermanos que se asustan mucho, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes han comprendido bien que nosotras hemos sido libradas de todas esas cosas y lo que venga para nosotros va a ser solo gozo, placer, un sentimiento, pienso yo, de ser colaboradoras de Dios, ¿verdad? De ser colaboradoras de Dios. Así que yo las bendigo mucho y las felicito por estar siempre atentas a los estudios y doy gracias a Dios y nosotros hemos podido serles útiles para aclararles algunas cosas y también agradezco su sinceridad de que nos comenten que sí, que no, porque a nosotros nos sirve realmente saber, ¿verdad? Cómo cada uno puede ir viendo las cosas para poder hacer mejores explicaciones. Así que si alguien quiere decir algo para finalizar y si no le dejo el tiempo a Marinita para que ella designe si ella va a orar o alguien va a orar, lo que el Señor ponga en su corazón, hermana Marinita. Amén. Bien, si no tenemos alguna otra aportación, le vamos a pedir a la hermanita nueva. Jenny abrió el micrófono, no sé si quería decir algo para finalizar, perdón. Ay, sí, es que mi perrita ladró y fíjese que retrocediendo un poquito de lo que dijo hermana, ay, no sé quién, Lili, bueno, con la idea de la Divina Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, a veces podemos decir es un misterio. Y yo conozco gente cristiana, creyente, y dice, es que como unas tres personas en una sola, y bueno, pero a lo que voy es esto, que el Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre han trabajado unidos. Y recordemos que Jesús decía que él hacía siempre la voluntad de su Padre, ¿verdad? Nunca obró por lo que él quería hacer él mismo. Entonces, yo siempre he puesto un ejemplo y no sé si esté bien y pienso que si ahora se trabajan ellos unidos, pues siempre será así, me imagino yo y lo pienso. Yo siempre pongo el ejemplo y digo, el sol es el Dios Padre. La luz del sol es el Dios Hijo y el calor del sol es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque están unidos en uno solo. No sé si estoy bien, pero yo cuando a veces platico de esto pongo siempre este ejemplo, ¿verdad? De que es la Divina Trinidad, ¿verdad? Y que siempre están unidos. Amén, solo. Bueno, yo creo que de alguna manera hay formas tal vez en que uno puede
expresar, ¿verdad? Aunque tal vez no las puede llevar a la esencia misma de cómo Dios funciona, ¿verdad? Pero sí, Está oyendo. hermana Ajá. Sheni, pues claro, el mismo elemento, ¿verdad? Del sol, que es el elemento, la luz, el calor, que salen del mismo elemento del sol, pues se expresan, ¿verdad? Y yo creo que sí, definitivamente Dios en todo lo que realiza, siempre como que pone el principio 3, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos tripartitos, el agua también es un principio 3, el sol que emana, Shane está comentando un principio 3, pareciera que la naturaleza misma de Dios está expresada en todos los aspectos de creación, ¿verdad? Que tenemos. Así que cualquier ilustración que usemos, pues va a ayudar, aunque no podemos decir es exactamente así, ¿verdad? Porque por supuesto la unidad intrínseca de la Trinidad es difícil, no Exacto. llegamos a llevarla hasta el punto de asimilarla al punto. Pero sí, hermana Sheni, qué bueno, si usted se puede apoyar precisamente en simbologías o en analogías de ese tipo, pues está bien, no hay pena, no hay problema con eso. Sí, al menos para personas que a veces, porque yo sí en reuniones así de mujeres o en casa, algo así, que a veces resultan ciertas preguntas y dicen, ¿verdad? Piensan, pero es que ¿cómo va a ser eso? Dicen 3 personas en una sola. Entonces, bueno, un ejemplo. En nuestra mente, les digo yo, no lo alcanza a comprender, ¿verdad? Así, de un todo. Pero vamos a poner un ejemplo, le digo que los 3 son juntos, y digamos, el calor del sol no se puede separar del sol. La luz del sol no se puede separar del sol, ¿verdad? Entonces, yo siempre he usado ese ejemplo, ¿verdad? Al menos para que más o menos las personas entiendan o entendamos, ¿verdad? Solo una pregunta, porque en Mateo creo que es, donde habla, y hay en otro libro donde también dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿no? O sea, lo ponen, o sea, los ponen como individuales. También es otra, o sea, ellos son uno todo, o sea, uno solo, pero tienen sus acciones diferentes, ¿verdad? Sí, sí. Pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la Biblia usa algunas cosas, porque acuérdense que quienes lo escribieron fueron judíos. Entonces, así como nosotras, quizás aquí en Guatemala decimos una escudilla, todos sabemos qué es. Pero por allá, por el África, dicen una escudilla. ¿Qué será una escudilla? Y el judío, cuando habla de hijo, habla o de la mano derecha, casi habla de la misma persona. No sé cómo explicarlo, pero es como que es el mismo, ¿verdad? Por ejemplo, decir el hijo del dueño de la finca era como decir el dueño de la finca. Era decir lo mismo. Entonces, esas cositas son detalles que tal vez nos ayudan también a recordar que algunas cosas para nosotros son muy literales, pero para el judío eran parte de el entendimiento de que al final eran la misma persona. Difícil, ¿verdad? Difícil, pero por ahí vamos. Bien, gracias, gracias. Ese cierre estuvo excelente. Gracias, hermana Glendita. Bueno, vamos a despedirnos. Miren qué rico. Le vamos a pedir a Lili que nos despida, por favor, con palabras de oración. Lili. ¿Será que está frisada? No, es que mi perrita está ladrando y no me deja oír. Ay, perdón. Nos despide con oración, Lili, por favor. Sí.
Padre Santo, te damos gracias infinitas, Señor, por tu presencia en esta tarde, en este grupo, en este estudio, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, eres el que guías nuestra mente, el que guía las palabras del hermano Tony, de Glendita, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por sus vidas. Gracias por guiarnos. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento, Señor. Sabemos que es complejo, Señor. Sabemos también que con todo respeto hacemos las preguntas, Señor, sin el ánimo de ofenderte. Señor, te pedimos, Padre, por favor, que tú nos despidas con tu bendición, que nos permitas terminar este día con tu paz, con tranquilidad, con alegría. Señor, quédate con nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos para el próximo.